Cuando volví de Malvinas pensé que era lo único que me había pasado lo que me pasó. En los momentos más difíciles de tu vida, tener el piano es tener la vida salvada. Todas las coordenadas de mi vida cambiaron, todo cambió. Y la segunda cosa que aprendí en la cárcel es a bailar con el tiempo. Yo decía que todo es una continuidad, uno es el hijo de su memoria, uno es su memoria. La primera memoria de infancia de Malena D'Alessio es de los años de exilio, junto a su familia en Brasil. En el gesto adusto de esta niña se adivinaba un enojo y una ausencia. Su padre, José Luis D'Alessio, secuestrado en 1977, estaba desaparecido. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada. En los años 90, el rap fue su forma de romper el silencio y de ponerse en movimiento. Ingresó a la agrupación Hijos, donde integró la comisión de scratches y fundó Actitud María Marta, una de las bandas de hip hop más relevantes del escenario nacional. Muchachos, 5 minutos. En el camino de afirmar un proyecto y una identidad propia, los viajes por América Latina fueron para Malena una revelación. Mi derecho a nuestra imagen y semejanza. Ustedes son un ejemplo de cómo cuando un pueblo es consciente y está determinado, se puede torcer el rumbo de la historia. Y en la geografía de este continente sorprendente y esperanzado, se atrevió a pronunciar la palabra revolución y a inscribirla en el diccionario de este tiempo. Me gustaría empezar recordando algunas rimas de esos mediados de los años 90, escupidos para cada uno que los nombra, insultados como si fueran una sombra, algo ilegal, clandestino y dudoso, mejor es no meterse en terreno arenoso, hijo de desaparecido, sangre dura, coagulada, hijo de desaparecido, no le importan tus palabras, ¿no? Mediados de los 90, primer disco, ¿no? Hijos Desaparecidos está ahí, en el primer disco. Repasaba esta lírica, ¿no? Tan sin pelos en la lengua, tan furiosa, ¿no? Y también, digo, ¿cuántas cosas se decían? ¿Cómo lo ves a la distancia cuando te encontrás con esta lírica, con esto que escribías por esos años? Para mí fue como un manifiesto esa canción. Creo que fue más efectiva que muchas terapias que nunca me sirvieron mucho, que digamos. Pero fue me saqué como muchos kilos de encima escribiéndola. Porque yo, en lo personal, era un tema que yo no hablaba con mi familia, digamos que creo que empecé. Se enteraron un poco la gente de mi entorno lo que a mí me pasaba a partir de tu lírica. Sí, desde que salí con el grupo, después de mi militancia, pero no era que yo lo tenía tan procesado. O sea, eso, yo, como vos bien dijiste, estaba como muy enojada, estaba furiosa por lo que pasaba en esos años. Y estaba furiosa no solamente porque eran, años del indulto. Yo me acuerdo que el indulto fue como un momento de mi vida de inflexión, en donde la indignación, siempre digo, me atravesaba de lado a lado, pero no solamente por el hecho de tener a los genocidas en la calle,
y por las leyes de impunidad, sino también estaba enojada por la falta de reacción que yo sentía que había. Si bien, bueno, hubo una gran marcha contra el indulto y todo eso, yo sentía que no estaba la reacción a la altura de las circunstancias. La reacción tenía que ser otra, tenía que ser más potente, teníamos que ir a la puerta de la casa. Dientes apretados, cara contraída. Antonio Domingo Bussi, comandante de la 5ª Brigada de Infantería durante la dictadura. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hijo de desaparecido. Es como ponerse en movimiento de alguna manera. El rap te pone, hay una cosa Sí, ahí. por un lado el rap fue para mí como revelador, porque además yo me sentía muy incómoda con el clima melancólico de la época. La melancolía no era algo con lo que yo me sentía identificada. O sea, yo tenía, por supuesto que atravesado el drama, pero lo que me generaba ese drama era una bronca más potente que el sentimiento melancólico, que creo que en definitiva no te ayuda, no te impulsa, digamos. Y el rap fue como que logró equilibrar mis emociones con la corporalidad de eso, ¿no? Es como que logró eso, darle cuerpo a mis emociones de aquel momento, que además eran muy viscerales y muy corporales también, porque el rap es una música muy corporal, como casi toda la música afrodescendiente. O sea, es una música que se empieza bailándola antes que analizándola o haciéndola, ¿no? Entra mucho por el cuerpo. Dientes apretados, cara contraída, tonto atrancado por la sangre endurecida, se oculta tras tu cara. Decís que recién ahora estás logrando explorar algunas zonas de tu historia personal y de la historia de tu viejo que antes no te habías animado o hay ciertos silencios familiares que no se habían roto. ¿En qué punto estás hoy o cómo explicás que eso no haya pasado antes, que recién ahora se vayan dando estas condiciones para explorar un poco en primera persona tu historia? Yo sentía que sabía lo que tenía que saber, sabía lo fundamental, pero nunca había investigado, nunca había hablado demasiado con sus excompañeros sobre el tema. Como te dije, no hablaba mucho del tema yo, la verdad. Y bueno, hace unos años, también un poco porque mi abuela estaba grande, yo tenía ganas de organizarle un homenaje ya más personal a él, y para el homenaje pensé en hacer un audiovisual que está en este momento en marcha, un documental sobre él, y para eso hice toda una investigación y ahí sí, por primera vez me senté con todos sus allegados, con compañeros de militancia que fui también descubriendo, bueno, hablar más de él, digamos que era como la parte que sentía que le debía también. ¿Quiénes están aquí? Vos en el medio, eso es una obviedad. ¿Me parezco? Qué picarona, ¿eh? Bueno, es una foto que tiene cara de días felices. Está mi mamá, que como verán es muy linda, y mi papá, que como verán tiene mucha facha. Y era bastante canchero en las fotos. Su temprana militancia fue en el Nacional Buenos Aires, en el secundario, y después hizo un recorrido por distintas agrupaciones y terminó su militancia, digamos, en la columna norte de Montoneros, que fue, bueno, la última etapa. Bueno, el secuestro concretamente fue un secuestro familiar. Primero los agarraron a mi papá y a mi tío y nos llevaron a todos, en verdad. Mi abuela me contaba que nos llevaron en un auto y que a ellos les taparon los ojos y que el tipo que manejaba el auto le decía a mi abuela: dígale a las nenas que estamos, si las nenas preguntan, dígale que estamos
jugando al gallito ciego. Y siempre me quedó la perversidad de esa escena muy marcada, ¿no? Bueno, después fueron liberando al resto de los secuestrados y bueno, finalmente liberaron a mi tío y a mi papá no. Parte del debate familiar fue que él debía irse al exilio, ¿no? Sí, por supuesto. Él, eso, bueno, yo lo supe también a partir del documental, que sí, por supuesto, toda la familia quería que se vaya. Era, creo que, no sé, la demanda familiar era que se vaya. Y él tenía gente a su cargo y, bueno, no quería irse, no quería... La frase que siempre mi abuela y mi abuelo me dijeron es que no los quería dejar en banda. Entonces se quedó y, bueno, asumió las consecuencias de sus decisiones, que lo honran, ¿no? Pienso, en ese sentido. Bueno, algunos hijos hacen sus reclamos, ¿no? Hacen un reclamo desde un lugar no político, sino desde el lugar afectivo. de... Yo te digo que sentí más de parte de muchas, incluso la familia por ahí, un discurso de que yo por ahí debía, no, o sea, como de una preocupación de que yo idealizara a mi padre. Y yo en realidad nunca sentí que lo idealicé. Yo lo reivindico. Y eso no quiere decir que no pueda tener una mirada crítica con algunas cuestiones, pero no tengo reclamos. No tengo reclamos. Vamos a ver dos fotos de Sofía, de la abuela Sofía, que fue y es tan importante para vos, ¿no? Hermosa mujer que tiene exactamente 105. Atravesó el siglo y más. Y cuando vos todavía no preguntabas demasiado, ella fue la que contaba, la que hablaba. Sí, mis abuelos son los que hablaban. Yo creo que mis abuelos son los que vivieron y procesaron el tema de la manera más natural. Eran los que lloraban cuando hablan de mi papá, eran los que me hablaban mucho de mi papá. Yo creo que fue importante tenerlos. ¿Qué tal, abuela? Quiero hoy saludar a una mujer que está ahí, que cumplió hace 2 días 99 años, que es mi abuela Sofía, que pido que se pare. ¡Parate, abue! ¡Sí, parate! ¡Dale, te vamos a lanzar a la fama! Y que para mí es un ejemplo de luchadora. ¿Cuáles son las preguntas que aparecen y que no estuvieron en otro momento, Malena? Las preguntas que le pudieras o que te hubiera gustado hacerle a tu viejo, por ejemplo, desde este presente. Siempre me imagino qué me diría él. Y una de las cosas que siempre me pareció es que hacer una reedición, digamos, de la generación de los 70 en mi generación, manteniendo el mismo lenguaje, repitiendo las cosas de la misma manera, no era, no le hacía honor a esa generación, porque justamente una revolución con una potencia transformadora como la que tenía esa generación, se la homenajea manteniendo ese espíritu, recreando todo constantemente. Y siempre me imaginé que mi viejo diciendo, bueno, piba o pibes, invéntense algo propio, salgan con algo nuevo, no nos imiten. Damas y caballeros, con ustedes la Male, dale. Nosotros vamos, andamos, cantamos, pregonamos, nos congregamos, organizamos, cuestionamos, nos sobran las agallas.
y 30.000 motivos para seguir avanzando, caminando, peleando, siempre activos. Porque aquí estamos, andamos, caminamos, venimos avanzando en las esquinas. No nos detiene ninguna fuerza negativa, tampoco mezquina. Se queda en la llama de fuego. Hablamos de búsquedas. ¿Latinoamérica fue el gran hallazgo de estos años, Malena, para vos? Sí, fue un gran hallazgo. La verdad que sí. Bueno, creo que cualquiera que recorre Latinoamérica se le ensancha el mundo y le cambia la cosmovisión de todo, ¿no? Y además, bueno, nosotras, por un poco las características del grupo, nos han invitado mucho a eventos sociales, en Latinoamérica también, entonces también te da otra dimensión de Latinoamérica que la que podés tener simplemente viajando, ¿no? Y lo hicieron bailar al comandante Chávez. Ni más ni menos. Vamos a ver unos minutos. A ver, me voy a poner los anteojos para verlo. Tenemos un regalo acá para el presidente y para todos los venezolanos. Y se la queremos dedicar especialmente a todos los hombres y mujeres, a toda la generación de desaparecidos de Argentina que lucharon y entregaron la vida por sueños que hoy se están concretando aquí en Venezuela y en Latinoamérica. Aquí vienen las latinas rimando deprisa. No hay tiempo que perder, este mundo se descuartiza. Vengo rapeando, rimando, cantando directo de la Argentina. No soy norteamericana, soy de América Latina. Me sobra adrenalina para seguir luchando. A todos los dormidos que se vayan despertando. Es muy Estaba cómico. entusiasmadísimo Chávez ahí. En realidad estaba sorprendido porque fue una especie de asalto al aló presidente. Nosotras, eso fue en el Foro Social Mundial y nos habían invitado junto con muchos otros músicos a participar y hacer todos juntos Solo le pido a Dios. Una especie de We Are the World con músicos de todas partes, con nuestro himno latinoamericano. Y para nosotras estaba bueno, pero era como que queríamos meter algo de lo nuestro. Yo no me sentía muy cómoda, además tampoco canto muy bien que digamos, entonces habíamos logrado negociar con la productora del Aló Presidente que íbamos a poder meter un rap. No conformes con esto, en el momento del vivo, terminó hicimos esta intervención que aparece ahí, por eso el tipo está como muy sorprendido. Y después de eso, nosotros dijimos, bueno, que queríamos regalarle un tema al presidente y terminamos haciendo un reggaetón antiimperialista compuesto en Venezuela y ahí sí lo rodeamos y terminamos bailando todos juntos reggaetón en ese programa tan inolvidable de la televisión venezolana y mundial, porque yo me lo veía desde acá. Latinoamérica en llamas como la esclava que clama, reclama, exclama, proclama la lava ardiente, caliente estaría pidiendo por su libertad. El guiso está caliente, preparen al volcán. Bueno, la primera vez que fui a Venezuela, el personaje, digamos, de Chávez fue una de las cosas que más me impactó, escucharlo en las marchas. Pero nada de eso hubiera tenido sentido si yo no hubiese visto la confrontación de ese discurso con la realidad de las calles y de los barrios. Quieren saber su nombre, visión. Quieren saber su nombre, revolución. Y bueno, eso fue algo que me impactó y que tenía la sensación de que tenía ante mis ojos un fenómeno que era algo así como una revolución. Y al poco tiempo comprendí que efectivamente estaba ante una revolución. Año tras año el mundo avanza, pero en sentido opuesto. Algunos le llaman progreso al evidente retroceso. Trágica, común es mágica, la realidad es trágica y lastima. No es como que latina. Cuando tocamos aquel 13 de abril, en el que se conmemoró un año de la retoma democrática, y fuimos invitadas se llamaba Encuentro de Solidaridad con la Revolución Bolivariana. Y era muy impresionante estar en el escenario cantándole a la gente con Hugo Chávez
en la retaguardia. ¿Por qué? Porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar en sentir. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Fue un momento muy intenso porque yo crecí con la palabra revolución un poco sepultada, digamos. La palabra revolución para mi generación estaba más ligado a lo nostálgico, a algo que podría haber sido y no fue, o algo muy lejano, que uno lo leía o se lo contaban. Y tener ante mí un fenómeno como eso fue como... Yo a Venezuela le debo eso, la resurrección de la palabra revolución. Nosotras estamos muy felices de estar acá con ustedes, festejando nuestro triunfo popular del 30 de abril. Yo sentí que fue algo así como un reencuentro con mi viejo, porque en definitiva él luchaba por algo como eso. Y bueno, y yo se los dije cuando estuve arriba de ese escenario. Así que fue algo, un momento, un antes y un después, digamos, en mi vida, haber pasado por la experiencia del proceso venezolano y todo lo que eso después generó. Con adrenalina, digo la vida me pareció fácil, pero rapeando me siento más útil. Pero si misma tu teoría se refuta al observar que la destrucción es absoluta. Para la disputa me involucra el alma que me apunta. Malena, ¿por qué el hip hop tiene tanta penetración en las barriadas populares de América Latina? Porque es un género, y en particular entre los jóvenes, ¿no? Entre los jóvenes pobres, muchas veces excluidos. Primero por una cuestión, yo creo, más musical, ¿no? Es música negra, es como te decía antes, el último eslabón de la música negra, uno de los últimos eslabones. Y esa es la música que pega en los barrios latinoamericanos. Que el rap logró convertir en grandes poetas a pibes que tal vez hubieran quedado sumidos en la marginalidad total o hubieran tenido otros destinos menos felices, digamos. Pero el rap ha sido y es, yo creo, en Latinoamérica como una especie de recuperador de jóvenes. Y fue de algún modo, y es, muchas También veces tiene... el puente a la cultura letrada, ¿no? Que es una cultura a veces tan lejana, es la poesía, ¿no? de los barrios. Claro. Es la poesía de los barrios. Los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan. A mí me gusta mucho el concepto de que la gente de los barrios no tenga que ser descripta por otros periodistas o intelectuales, sino que se describan y se definan a sí mismos. Desde Argentina al mundo se lo canto para usted. Que todos estemos conectados en un mismo lenguaje alrededor del planeta es algo que para mí no sé si tiene precedentes. Y no sé si hay precedente de una poesía de barrio que se destaque como la rapera, ¿no? En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos. Y si hablamos de los barrios, Malena, bueno, vamos a Uruguay. La foto que vamos a compartir aquí es de una experiencia de esas que te dibujan una sonrisa, con los Falta y Resto. Bueno, ¿los conociste Los conocí en México con Falta y Resto en México. Mirá dónde los fui a conocer. Además los fui a conocer porque sabía de su existencia, pero yo no los había escuchado mucho. Y bueno, después de unos meses que volví a Argentina, quedó una amistad muy linda. Raúl me propuso de participar concretamente en el próximo carnaval. Me encantó la propuesta, le dije que sí. Me propuso de hacer una canción sobre el tema de la violencia doméstica y la verdad que me pareció
muy significativo que sea una murga uruguaya que siempre fueron caracterizadas por el tema del machismo y demás. Me pareció muy significativo que sean ellos quienes me lo propongan. Está ante una mujer que en 4 versos pulveriza sus delirios de violencia. ¿Qué te dice en la cabecita? Vos tenés que estar acá cuando yo digo el macho soy yo. Oiga, ¿cómo le explico que está un poquito desubicado, infradotado? ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito y que la que era sometida lo tiene bien cortito. Para mí fue como muy natural la fusión. Creo que por ahí para ellos, para el carnaval uruguayo, fue como más llamativo el hecho de que primero una porteña participe, una porteña, rapera y mujer participando con Falta y Resto. Creo que fue como al principio difícil de digerir, pero bien recibido, creo yo. Tiembla el machismo, ¡pa' fuera! Tiembla el imperio, tiembla. ¿Te encantó? Sí, fue muy divertido y los quiero mucho a los pibes. Amigos de la vida, ya. Sí, tan amigos que vinieron a participar del homenaje a mi viejo. Desde Caracas, comunicando aquí, venimos rompiendo el esquema, cocinando a fuego lento, pero seguro no toques que quema. La asociación viene inyectando vitamina en una onda España. Una América Latina. Mirando quedan los espectadores, volamos sus pelucas y rompemos con sus cánones. El sandungueo, la guasacaca, corazón, son, mueve tu parcela, nene, al ritmo de mi son. Terminamos este programa, Malena, con una foto, que la vas a ver acá. El ritual de cierre, Malena, es imaginarse un diálogo posible entre las dos. Y le diría que se quede tranquila porque a pesar de que todavía hay muchos de sus sueños que están inconclusos, hay algunos otros que y los fundamentales o el fundamental se pudo concretar. Le pasaría muchos discos para que tenga muchas alegrías antes de tiempo, que le van a llegar después seguro. Así que le diría, ponete las pilas, apurate y vamos a bailarnos unas salsas. ¿Te reconocería, Malena? Sí, creo que nos llevaríamos bien. Gracias, Malena, ¿eh? No, gracias a vos. Muchas gracias. Vengo con mi cuero curtido de historia, no se meta más en mi paso. Que si a mí se me sale el tigre, le meto un zarpazo. Abran paso, piso, que no estoy para retraso. 500 años fueron demasiados, ya no estamos para fracaso. Por el camino del vino.